entonces en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 12 en adelante. Allí dice, complot contra Pablo. O sea, quiere decir que se le había armado una rebelión contra el líder. Porque el enemigo sabe, hermano, que si era el pastor o si era el líder, en la iglesia se dispersa. Y es un trabajo espiritual. No veamos a la persona, veamos las tinieblas trabajando para tratar de impedir lo que Dios dijo, pero no, está vencido el enemigo. No leemos palabras, la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice así, dice, viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Puede tomar asiento. Vea esto, hermano. Recuerde que el apóstol Pablo era uno de ellos, del concilio, llamado Saulo de Tarso, un hombre que se había criado desde su niño, siendo judío él de nacimiento, un hombre que gozó de ciertos privilegios, de dinero, de fama, de poder dentro del concilio. Pero ¿qué pasa? El problema pasó cuando Cristo se le aparece camino a Damasco y aquella luz maravillosa que es el Evangelio lo deja a ciega, y este hombre es llevado a una calle llamada derecha por medio del Espíritu, y un hombre llamado Ananías en una oración recibe la dirección del Espíritu Santo de Dios y le dice, anda y liberta a este hombre. Entonces cuando llega Ananías, llega y le dice a Saulo que Cristo le ha mandado y que el que se le consiguió en el camino es al que él perseguía. Pero él era estudioso de la palabra. Y ahí está la respuesta. ¿Conocía Biblia o no conocía Biblia Saulo? Pero estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque llevaba el evangelio según él, según lo que él creía, según las costumbres de su padre y según las tradiciones de los hombres. A veces hay gente dentro de la iglesia que quiere llevar el evangelio según lo que él cree, no lo que Dios cree, sino lo que a él le parece. Y mientras usted le da la razón, él es amigo suyo. Pero en el momento en que usted empieza a corregirlo, ya usted se convierte en enemigo. ¿Sí me entiende? Entonces ya después de Saulo ser uno de los mejores amigos de los sacerdotes del concilio de Jerusalén, este hombre se convirtió en un adversario. ¿Sabe por qué? Porque la gente que era religiosa estaba dejando la religiosidad para irse tras un hombre iluminado por el Espíritu, y Pablo donde iba establecía iglesias y veían a Pablo como un divisor. Y decían que Pablo era un desordenado. Y decían que Pablo era un hereje, que era un falso apóstol. Entonces el apóstol Pablo empezó a recibir golpes, empezó a recibir con persecución. Y eso yo creo que nosotros también hemos recibido. ¿Qué no han dicho de mí? Que no soy cristiano. ¿Qué no han dicho de mí, hermano? Pero algo tengo yo que conozco. ¿Quién me llamó? ¿Para qué me llamó? ¿Y por qué me llamó? Mi mirada está en Cristo, porque Él fue el que me iluminó, y por medio del Espíritu Él habla a mi vida, y yo no soy guiado por hombres, sino por el Espíritu. Y lo que el Espíritu me guía, eso yo hago. Pero qué bonito que cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu, nosotros no vamos a chocar. Porque el Espíritu Santo no le va a decir algo a la pastora y me va a decir algo diferente a mí. Si algo tiene Dios es que cuando Dios le revela a la hermana pastora, ya a mí también me ha revelado, y siempre estamos de acuerdo. Dígame algo, hermana pastora, ¿cuándo hemos estado nosotros en desacuerdo? ¿Cuándo yo le he hecho oposición? Nunca.
Y si hay algunas cosas que corregir, las corregimos por la palabra, pero nunca hemos tenido ni pleito ni contienda. Si hemos escuchado rumores, rumrunes, y quizás en algún momento nos hemos visto con malos ojos, pero luego el Espíritu dice, y a ti te consta lo que te están diciendo. Porque si hay algo que tiene el enemigo es que crea cizaña. Y la cizaña tiene algo, hermano, que cuando nosotros no velamos, la persona cuando es cizañera hace que tú odies al que te ayuda, tú haces que odies al buena gente y que ames al malo. Esa es una de las maneras que tiene el enemigo para trabajar. Entonces el apóstol Pablo, hermano, empezó a una lucha, a una batalla, y en el caminar se le aparece un hombre llamado un profeta Ágabo. Y este profeta quita el cinto, se amarra las manos y dice, así te espera, así te dice el Señor, te esperan prisiones, debes ir a Roma porque hay una orden de arriba, te necesitan en Roma, Dios te necesita en Roma. Y el apóstol Pablo dice, yo lo sé porque el Espíritu me lo ha dicho y yo sigo adelante. ¿Y sabe qué me enamora? Que si usted sabe que lo van a encarcelar, usted igual sigue para adelante. Si Pablo fuera sido cobarde, se devuelve, ¿sí o no? Usted lo están esperando en la esquina y le dice, mira, ya le están esperando para darle un palo, pero si yo lo mando a usted va para que le den el palo, ¿sí o no? Si la orden viene de Dios, usted va, bueno, yo sé que me van a dar palo, yo sé que Dios me dijo que me iban a dar palo, pero Él va a estar conmigo cuando me den el palo. El apóstol Pablo sabía y decía, yo sé que me esperan prisiones, yo sé que me esperan azotes, pero Dios me mandó y yo voy con azote o sin azote, llegaré a mi destino. Gloria a Dios. Qué tremendo es Pablo, ¿verdad? Un hombre lleno, hermano, del Espíritu. Y dice que cuando este hombre, donde leímos ahorita, dice que cuando cayó preso, porque él fue al templo, y dice que lo agarraron preso, presentó defensa, levantaron falso testimonio, pero era tanto el odio de algunos judíos, de algunos sacerdotes, que ya no se conformaban con la cárcel, porque decían, este hombre está preso, es peligroso, porque ese hombre preso escribía cartas. O sea que no era el estado físico, era la manera de cómo él veía el evangelio, era lo que Pablo expresaba y contagiaba a la gente con su espíritu que era ferviente en el Señor. Y ellos dijeron, no hay que darle muerte. Nos aguantamos a un hombre llamado Jesús que nos revolucionó la historia y nos la puso en dos, y ahora parece que ese Jesús se le metió a ese Pablo y ahora anda Jesús en Pablo. Y se constituyó enemigo del religioso. Ahora cuando Jesús se incrusta en usted y en mí y aparece Cristo, el religioso va a querer matarle. ¿Sí me entiende? Espiritualmente, cuando ya el Espíritu de Dios aflora, cuando hay gracia en usted y lo que usted toca prospera, el envidioso, el cizañero va a querer levantar falso testimonio, falso juicio, porque él no quiere que usted esté por encima de él. Él va a tratar por todos los medios de derribarlo. ¡Qué fuerte! Entonces el apóstol Pablo aquí habla y el Espíritu le revela, pide que lo manden a Roma. Entonces yo quiero irme más adelante ahora, hermano, porque cuando un hombre está lleno de Dios, ya usted va a ver cómo Dios trabaja. Yo quiero que se quede ahí mismo en Hechos de los Apóstoles. Vámonos a pasar unas páginas más adelante. El capítulo 27. Ya Pablo había tenido las audiencias con los procónsul, ya había Pablo presentado defensa. El procónsul le dice a Pablo, mira, la verdad, si no fueras pedido ir a Roma, te fuésemos dejado en libertad. Pero Pablo dijo, no, pero es que tengo que ir a Roma. No es que yo quiera salir de la cárcel, es que yo quiero llegar donde Dios me dijo que tenía que llegar. Entonces Pablo sabía que tenía muchos enemigos peligrosos de este lado y procura ir a Roma. Ahora vean lo que pasa. Cuando Pablo lo colocan en la embarcación, este hombre, a pesar de que estaba preso, estaba lleno de Dios. Yo quiero que leamos en el capítulo 27, en el verso 9. Y dice así: y habiendo pasado mucho tiempo, o sea, pasó bastante tiempo, ¿me entiende? No fue un día, no fue una semana.
Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonesta, ¿a quién? Al capitán del barco, a los soldados romanos, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Recuerde que no solamente Pablo iba en esa embarcación preso, sino que iban un conjunto de presidiarios, de reos montados en el barco, y Pablo tenía una responsabilidad de cuidarlos a todos. Aunque Pablo estaba preso, el que tenía allí la dirección de parte del cielo era Pablo como el líder. Los soldados romanos, hermanos, no hicieron caso a Pablo. Y Pablo dice: a la verdad llevamos muchos días navegando, se está levantando una tempestad en el mundo de las tinieblas. Lo que no veía la gente natural, lo que no veían los soldados romanos, era que el diablo iba a tratar de impedir de que Pablo llegara a Roma. El enemigo quería matar a Pablo en medio del mar. ¿Será que el diablo nos quiere matar? Desde hace rato a nosotros nos están pidiendo recompensa en el mundo de las tinieblas. No sé cuánto estarán pagando por mí, por usted, pero de que nos están, que el enemigo está poniendo recompensa, la está poniendo. Porque le somos fastidiosos. Usted no ve, a mí me gusta cuando dice el hermano: es que es fastidioso. No, es que yo no soy fastidioso, es que yo jurungo al carnal, es que yo puyo al carnal. O sale de la carne, a ver qué hace. ¿Sí me entiende? No, Dios mío, pero que... Pablo jurungaba, hermano. Pablo era un hombre fuerte. Yo estoy como Pedro y la... Pablo era fuerte. fuerte. Gloria al Señor. Pero gloria a Dios, hermano, porque esto nos hace fuertes. No como Pedro. Esto nos hace cortarle la oreja. Tener una visión, hermano, amplia. Usted sabe que es difícil, hermana pastora, que usted tenga una alta mar presa y que el mar se levante y que usted tenga que aconsejar. Bendito Dios. Porque cuando está el mar, ¿verdad? Levantado, y que usted tenga que ser la que diga: calma. Ay, Señor. Esperen que Dios está con nosotros. Es la primera que se alebresta. No, calma. El líder tiene paz. Tiene paz, porque es el líder. ¿Sí me entiende? No es fácil. No es fácil. Pero gloria al Señor, porque así Dios nos va formando el carácter. Gloria a Dios. Cristo iba a la cruz y iba tranquilo, hermano. Como oveja al matadero. ¿Sí me entiende? Si fuera así usted y yo, que vamos a cargar la cruz, sabemos que nos va a crucificar, que la cargue otro, yo no, igual me van a matar, ¿sí o no? Y bueno, yo no voy a estar llevando una cruz, igual me van a matar, mátenme de una vez aquí, ¿sí o no? Pero Cristo agarró su cruz, hermano, en obediencia, y llevaba su cruz. Y no habló nadie. Qué fuerte. Más bien digo, perdónalo porque no saben lo que... Pero nosotros, hermano, todavía, bueno, yo gloria a Dios que Dios nos está haciendo madurar, a fuerza de golpe que maduramos. Así es que vamos madurando. Ahora vea esto, estamos en el 11, ¿cierto? Pero el centurión, la palabra centurión quiere decir un soldado que tenía 100 soldados a su disposición. O sea, un capitán que tenía 100 soldados a su disposición. De allí viene la palabra centurión, que se compone de 100 hombres. Daba más crédito al piloto, pero el centurión, el capitán, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que podía decir Pablo. Claro, humanamente, ellos rendían cuenta, ¿cierto? Decían: no, este Pablo está loco, está viendo una tempestad cuando hay un sol y un arcoíris y una luna y unas estrellas. Y Pablo decía: ¿se va a levantar la tempestad? No, no creo. Bueno, vamos a esperar para que usted vea. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, porque como el lugar era incómodo, dijeron: no, vámonos, no queremos estar aquí. Y la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, y a invernar allí. Ahora viene la tempestad, viene ahora lo que Pablo había dicho.
Pablo les había alertado y les había dicho, viene algo fuerte, y ellos, no nos importa, Pablo, usted está preso, usted no tiene que decir nada aquí, usted está el sujeto, vámonos para adelante. Y Pablo dijo, bueno, vámonos. Total, a veces usted puede hablar, nada más. pero es tremendo, ¿verdad? Pablo dijo, bueno, vámonos todos para allá, pues para la tormenta. Ahora vea esto. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después contra la nave un viento que no fue normal, un viento salió de la nada, era sobrenatural. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y él, teniendo temor de dar en la sierpe, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Escuche, ya ellos no estaban peleando contra carne ni sangre. ¿Qué cree usted que era esa tormenta? Era algo espiritual, era un mundo de tinieblas, era una bandida de demonios que estaban tratando de impedir de que Pablo llegara al propósito que Dios le había dicho. Quizá usted lo está golpeando una tempestad interna que lo hace dudar, que lo hace molestar, porque hay una batalla interna. Porque el enemigo nos está acechando, porque el enemigo no quiere que veamos la bendición, pero ya yo la veo. Amén. Amén. Yo la veo, le digo, no, a mí no me importa que tú te levantes, diablo, y que tú digas lo que tengas que decir, total. Yo le creo al que soltó la palabra de arriba, porque por encima de él no hay más nadie. Amén. Y lo que él dijo, eso sí. Eso se hará. Pero vamos a tener dificultad. No Ya la creo que estamos teniendo. sí, para eso. Pero esto es pequeña tribulación momentánea y pasajera. Porque si Dios dijo que iba a llenar, amén, va a llenar, solo que Dios está sacando los carnales o los está convirtiendo. pero un día Dios dijo, voy a sacar lo que no me han dado. Claro, los que no son de Él. Se han ido. Porque escúcheme, si Dios trae los nuevos y está ese tipo de personas así, los mata. sí, hermano. Entonces Dios sabe hacer las cosas. Dios sabe en qué momento, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Pero es necesario que seamos atribulados, dice la Biblia. Es necesario que pasemos por diferentes tipos de pruebas para que nuestra fe sea probada como el oro fino y para que seamos maduros en el Señor. ¿Sí me entiende? Ok. Estamos en el 19, ¿cierto? Y el tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como líder, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No los está acusando, pero Pablo les está diciendo, si al principio yo les aconsejé, guiados por el Espíritu, pero ustedes tomaron en poco lo que yo les dije, por eso hemos tenido estas pérdidas. Pero lo que más me enamora es lo que él va a continuar diciendo ahora, porque si no le creyeron cuando estaba la quietud, tuvieron que creerle cuando estaba la tempestad. Entonces a veces nos dicen y nos advierten las cosas y nosotros no creo. No, yo creo que también se están pasando. No, eso no es así. Y cuando estamos metidos en el problema, oye, si fuera hecho caso. Después que estamos metidos en el vendaval, oye, pero ¿por qué no ir? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Nos pasa, hermano. A mí me ha pasado que me han dado un consejo y yo no, pero
Dios se les dio. Es así, a mí me Y de pasa. repente cuando estoy en media tempestad, y fuera oído el varón. Pero yo a la sierva, Dios me estaba advirtiendo, pero por ser cabezón, me metí para el mar y ahora se me levantó esta tempestad. Después que usted está en esa tempestad, no haya qué hacer. ¿Pero qué hizo Pablo? Bueno, veamos qué hizo Pablo. Sigue Gloria el a Dios. 22. En el 22, ¿cierto? Pero ahora os exhorto, os aconsejo a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo ¿quién? El ángel de Dios. De quien soy y a quién sirvo. Hoy, esta noche, se me presentó el Cristo de la gloria, el que no me ha dejado, el que está conmigo en las buenas y en las malas, en las prisiones, en las tempestades, nunca me ha dejado. Ahí estuvo Él y me dijo, habrá pérdida de la nave y de las cosas, pero habrá la vida de cada uno será preservada. Aunque tengamos pérdidas materiales, lo importante es que no se pierdan las almas. ¿Sí me entienden? Amén. Gloria a Dios. Y él dice el 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que padezcamos ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. ¿Quién puede tener un buen ánimo en una tempestad, hermano? Y teniendo pérdida. El susto se le sacaría el corazón por la boca. Oye, aquella gente decía, oye Pablo, tú sí eres tremendo. O sea, venimos de aguantar hambre, venimos de una tempestad, venimos de una lucha, una guerra, y tú me vas a decir que tenga buen ánimo. ¿Sí me entiendes? Antes pasaban las detalles, no te crean. Juan, ahorita uno nada. ¿Ah? Antes pasaban, pues. Pero, o sea, es difícil que tú vengas de una pérdida, que tú vengas de unas batallas y que te digan sonríe, ten buen ánimo, provocar, oye, mueve la cara como que no, sí, claro. No es que estoy sonriendo, estoy feliz. Como no eres tú. Pero Pablo estaba allí. ¿Ve la diferencia cuando un líder habla? Pablo también había tenido pérdidas, también había tenido lucha, pero Pablo le dijo, quédense quietos porque el ángel de Jehová, al que yo le sirvo, estuvo conmigo y me Porque dijo estaba confiado en Dios. que no iba a pasar nada. Pero la tempestad no había pasado, hermano. Ahora vean. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El 26 dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, o sea, día 14, siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echando la sonda, hallaron 20 brazos y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave echando el esquife a la mar. ¿Usted sabe lo que es el esquife? No. El esquife son pequeños botes que tienen como botes salvavidas. Sabe que toda embarcación, por si se va a hundir, tiene los que montan allí a las mujeres y a los niños. Eso se llama esquife. ¿Sí me entiendes? Entonces ellos como que diciendo, no todos cabemos en el esquife, vamos a esperar que se descuide, nos montamos en el esquife y nos vamos para la isla. Y dejan al pobre Pablo. Pero vamos a seguir leyendo. Eran malos los bichitos. Ok, estamos en el 29, ¿cierto? Y temiendo dar con los escollos, que son las piedras, echaron 4 anclas por la popa y andaban y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando al esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada.
Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ahora viene el naufragio, hermano. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de la proa. Enfilaron hacia la playa, pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ahora recuerde, siempre hemos hablado de que si un soldado se le perdía a un preso, se le perdía a un soldado, hermano, la muerte era horrible. Por eso vemos en la cárcel cuando dice que el soldado iba a intentar matarse la vida cuando Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Por eso es que es tremendo, hermano, los castigos eran violentos. Ellos preferían matar al reo, pero que si se les iba el reo, se los comían vivos. O sea, las torturas eran horribles. Y dijeron nada, después dijeron, el diablo trabajando en los soldados. No, ustedes se les escapan los presos, los presos se van a salvar y ustedes lo van. Entonces, ¿qué tiene Pablo que hablar y decirle? Interceder. Ya ve por qué Pablo estaba allí. Vea lo que dice. El 41. El 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y mandó que los pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás aparte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. O sea, los mejores nadadores se fueron sin tabla, los otros, como la nave se estaba deshaciendo, los que no sabían nadar mucho, se montaban en tablas y eran empujados. O sea, trabajaron en equipo, porque en medio de una dificultad, de una angustia, la gracia de Dios estaba sobre Pablo, el soldado tratando de salvarle la vida a Pablo, pero no era el soldado, era Dios, que ponía en el corazón del soldado. Él dice, no maten a los presos, sino que los que puedan nadar lleguen a la isla, y nosotros nos montaremos en tabla y llegaremos al destino. Vea cómo Dios trabaja. Entonces, llegando ya a la isla, es donde yo quiero llegar. Es lo que el Señor me hablaba en esta búsqueda. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, o sea, muy cordial, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces, vea, la gente de allí, de la isla, también Dios estaba tratando con la gente de allí. Por eso es que le digo, cuando un ungido de Dios va a un sitio, va a impactar a donde llegue. Usted va a visitar a un hogar, allí quizá de visita, usted va a hacer algo espiritual allí. Algo se va a mover allí, porque la presencia de Dios, por donde Cristo pasaba, algo tenía que pasar. O sea que usted y yo somos portadores del mismo Espíritu Santo que tenía Cristo y que tenía Pablo. Y cuando Pablo llega a la isla, los moradores allí que no conocían a Dios, iban a conocer a Dios por medio del dolor a Pablo. Porque dice que eran humanitarios, que había frío,
calentaron, prendieron un fuego para recibirles, y Pablo ayudándoles cuando estaba agarrando la madera, dice que una víbora no pudo morder a otro. Se le prendió fue a Pablo, porque es que en las tinieblas querían matar era Pablo. El que estaba haciendo daño en el mundo espiritual y el que estaban poniendo recompensa en las tinieblas era la cabeza de Pablo. El diablo decía, yo quiero es la cabeza de Pablo, no me interesa el resto, porque ese Pablo es el que yo quiero matar porque se la tengo jurada. Y a Pablo se le prendió la víbora. Y esto no quiere decir que Pablo no haya sentido dolor. A los que no podían era matarlo, pero la prueba produce dolor, ¿o no? Claro. Entonces imagínense Pablo aguantando su dolor ahí, lanza tremendo discurso, porque los ciudadanos de allí, los habitantes de ahí dijeron, nadie se ha salvado cuando ha sido mordido por una víbora. Pero Pablo era diferente. Usted y yo somos diferentes. Por eso es que el diablo no nos ha podido matar en medio del proceso, de la prueba, de la lucha. Y la gente dice, yo creo que se descarrió. Ahora sí que se descarrió. Yo creo que ya no viene más al servicio. Y usted sigue ahí. Porque esa víbora que le muerde por ratico, usted se la sube al fuego y ella tiene que irse. La única manera de quitarnos la víbora de encima es metiéndonos en el fuego. Porque a la víbora no le gusta el fuego. Y Pablo, para quitársela, porque la tenía prendida en el dedo. La víbora era sin vergüenza, ni siquiera mordió y soltó. No, es que se le quedó pegada ahí en el dedo. Yo nunca he visto una víbora que se le quede pegada, ella muerde y saca. No, esta no. Esta se le quedó ahí para meterle el veneno. ¿Usted está entendiendo, verdad? Se quedó ahí en el dedo. Y Pablo, para soltársela, la zumbó al fuego. Ahora vea lo que dice. El 6, ¿cierto? Ellos estaban esperando que él se hinchase, porque la picada producía que la persona se hinchara o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era Después de haber dicho, este hombre lo está persiguiendo la justicia divina, debe ser un homicida, porque si no lo mató el mar, lo viene a matar aquí la víbora. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso la gente cambia de parecer. De repente le dicen, hoy que va a estar siendo cristiano usted no ve cómo es él. Pero cuando la ve que Dios la usa, no, sí es. Porque cambia de parecer, hermano. Esta gente cambió de parecer porque vieron que la picada de la víbora no le produjo mal, de muerte. El 9 dice, no, en el 8, ¿cierto? El 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba ¿qué? Enfermo de fiebre y de disenteria, no sé qué será eso, las enfermeras hablan. Ese es algo como... Ok. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. O sea, Dios permitió que sanaran a este hombre pudiente para que le dieran una nave, porque Pablo tenía que llegar a Roma. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, usted, cuando Dios lo usa, usted no cobra, porque nosotros no cobramos, pero Dios va a poner en el corazón a quien usted ayude a que le colabore. Ellos tenían una necesidad y Dios, usando a Pablo, sanó a toda esa gente y ellos continuaron su viaje a Roma. Por eso es que le digo que a donde Dios nos mandó a ir o a donde Dios nos quiere llevar, vamos a tener adversarios, vamos a tener lucha. No existe eso de que no, yo me voy a tirar a dormir y ya nadie me va a hacer. No, hermano, si no es uno es el otro. Pero siempre se va a levantar el enemigo. Ahora Pablo llega a Roma. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por
enseña a Castor y a Polut. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. Pero yo quiero que ahora nos vayamos a Romanos, con esto vamos terminando. En el capítulo 1, hermano, vamos a leer en el verso 8. Pablo quería y deseaba llegar a Roma. ¿Sabe por qué? Porque él había oído que en ese tiempo de Pablo, usted sabe qué estaban haciendo los romanos, los emperadores. Agarraban a los creyentes y los metían en las cuevas, en el coliseo, y soltaban a los leones. Y devoraban a las mujeres embarazadas. Devoraban a los ancianos. Y esta gente no decía, ¿dónde está el Dios que nosotros servimos? Nos ha dejado. No, cantaban himnos y alabanzas. Y la fe era promulgada por todo el mundo. Eso es ser cristiano. Eso sí es ser cristiano, hermano. Y Pablo dijo, yo he oído, pero no los conozco. Quiero ir allá. Pero el diablo no lo quería dejar. El diablo decía, esa gente está llena ya, y cuando le llegue ese Pablo, no, imagínense. Sí, es que el Pablo le daba duro a las tinieblas. ¿Sí me entiende? Ok, en el 8, estamos ahí, Romanos capítulo 1, verso 8. Pablo visita Roma. Primeramente doy gracias a Dios cuando Él llega mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, ya llegó, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago menciones de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje, pero usted sabe que no fue próspero. Te vio el viaje como se le presentó, para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esa fue la carta que él había enviado antes de llegar. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido... ¿Y quién será que lo estorbó? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Con esto terminamos estos 2 versículos, el poder del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Será que Pablo tenía motivos para decir que en el evangelio había poder de Dios? Si lo mordió una serpiente, lo apedraron, hermano, cuando uno es pasado por diferentes cánceres, enfermedades fuertes, usted ha estado al borde de la muerte. Bueno, la pastora ha estado al borde de la muerte, ha conocido la muerte varias veces, yo también, y no es que nos gloriemos, pero vemos un Dios tan maravilloso que el ángel de Dios se aparece a la muerte y le dice, dale para allá que ese es mío, y él todavía no se va, él todavía tiene cosas que hacer aquí en la tierra. Entonces viene COVID, vienen enfermedades, viene todo, y quizás le toque a usted, pero no lo puede matar. No lo puede matar. Porque usted no se puede ir de esta tierra hasta que usted vea la última promesa de Dios. Y había algo que tenía Pablo claro, y que Pablo decía, es que yo no me puedo morir hasta que yo termine el trabajo en el Señor. Yo sé que a mí me queda trabajo todavía en el Señor. Yo le digo a Dios que yo no me puedo morir. No sé todavía. usted. Las promesas que Él me dijo todavía No las ha visto, entonces no se puede morir. ¿Verdad? Y usted viene la muerte, usted se niega, usted le dice a la muerte, no muerte. Usted se volvió a pelar, no, se va para otro lado porque yo todavía no me puedo morir. ¿Y por qué? Porque no he visto las promesas de mi Dios todavía. Y mi Dios es superior a ti. Así que no. Entonces el verdadero hombre y mujer espiritual, hermano, no le tiene miedo a la muerte. ¿Qué pasaría si hoy una serpiente venenosa picara a un predicador? ¿Será que predicaría como Pablo o se echaría a morir? ¿Saldría para el hospital rápido? No, rapidito para el hospital y no se muere.
Eso no era como antes. ¿Usted cree que la fe de Pablo ahorita de esos predicadores? Mentira. Bueno, hermano, mire. Dígalo. Yo congregaba allá donde la hermana. Yo congregaba. Ajá.